$300 millones. El efecto de no ejecutar los recursos, es lo que ha señalado la dirigente de la Unión Nacional de Educadores, se ve traducido en cifras de la UNESCO. Por ejemplo, dijo que son más de 220.000 niños, niñas y adolescentes que han abandonado las escuelas, adolescentes reclutados por las mafias organizadas. El 47% de las personas privadas de libertad no tienen educación básica, fue lo que dijo en esta comisión general. También señaló que más de 1 millón de jóvenes no estudiaron ni trabajan y que tampoco hay infraestructura, y el aumento de cupos es demagogia. Los cupos para las universidades, se refirió. En este momento interviene Tami Esparza, de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad. Una agenda para un gobierno feminista en el Ecuador. Esta nace como una respuesta al incremento de las desigualdades sociales y al deterioro acelerado de nuestras vidas y la mayoría de la población que vive en el país. Vemos con preocupación la precarización del trabajo, el desmantelamiento del Estado y, en nuestro caso particular, al incremento de la violencia machista y la sobrecarga de trabajo de cuidados que durante la pandemia recayeron principalmente en los hombros de las mujeres. La Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador propone poner el cuidado y la reproducción de la vida en el centro del quehacer político y la política pública. Quiero iniciar recordando el artículo 333 de la Constitución del Ecuador, que reconoce la labor productiva, el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano. Además, establece las responsabilidades del Estado. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano. También proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios. Además, impulsará la corresponsabilidad y la reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar. En este sentido, otro antecedente del marco normativo en nuestro país es el fallo de la Corte Constitucional del caso número 319JP, que reconoce el cuidado como un derecho humano. El sistema de cuidados es un asunto público que trasciende del ámbito privado de las familias y las mujeres y que afecta a la sociedad en su conjunto. Según datos del Observatorio de Género de la CEPAL, las mujeres trabajamos en cuidado 37.2 horas en promedio versus a las 10 horas semanales que destinan los hombres a las mismas actividades. La no distribución de este trabajo al interior de las familias, pero sobre todo la falta de corresponsabilidad del Estado con respecto al cuidado, nos hace preguntarnos: ¿quién cuida a las cuidadoras? Avanzar en la responsabilidad que tiene el Estado en los cuidados, liberando de esta carga exclusiva a las mujeres, para que de esta forma podamos tomar decisiones sobre nuestra vida laboral, académica, deportiva y reproductiva. Esta atención constituye una responsabilidad compartida tanto de las familias, del Estado y el sector privado. El trabajo de cuidados es pilar de la reproducción social y de la vida. Sin este, no puede haber otros trabajos. El trabajo de cuidados no remunerados del hogar equivale al 20% del Producto Interno Bruto en la economía nacional. Con respecto a la proforma presupuestaria, a pesar de la retórica del gobierno del encuentro, cuando ya ponemos en cifras lo que eso significa, nos encontramos con una proforma presupuestaria que no está acorde a nuestras necesidades y con una profunda desconexión con la cotidianidad de las mujeres y nuestras familias. Necesitamos un Estado fuerte como garantía del derecho al cuidado. Los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud y Educación son los principales responsables de garantizar las políticas de cuidado. Sin embargo, una revisión histórica muestra una tendencia decreciente en la ejecución del gasto corriente en personal, situación que se evidencia en el deterioro de los servicios, así como en la caída de las coberturas. Examinando las coberturas, en los servicios de desarrollo infantil integral cubren a 297.994 niños y niñas en el 2021 y para el 2022 este servicio disminuye a 267.325 niños y niñas. El número de personas adultas mayores atendidas en el 2021 fue de 191.389 y para el 2022 esta cobertura se fija en $109.968. Hay una clara disminución de los servicios de cuidado para estos últimos años, lo cual con esta tendencia seguramente disminuirá para el 2023, pues para el próximo año disminuye el gasto de inversión en programas de servicios de atención gerontológica en 20 millones y de desarrollo infantil en 1.4 millones.
Nuestra propuesta es que como mínimo se garantice en esta proforma un incremento a la cobertura de atención a los grupos de atención prioritaria en situación de pobreza y pobreza extrema. En el caso de los niños y niñas menores de 3 años, la cobertura actual del MIES alcanza solo el 43% de los niños en situación de pobreza y extrema pobreza. Exigimos que al menos para el 2023 se garantice la atención a todos los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. En el caso de las personas adultas mayores, aproximadamente 468,000 están en situación de pobreza y pobreza extrema. En este caso, la cobertura del MIES alcanza solo el 23% de estas personas. Exigimos que al menos hasta el 2024 se garantice la atención de todas las personas adultas mayores en esta situación de vulnerabilidad. Esto que tanto para el 2023 como para el 2024 se amplía anualmente la cobertura de 180,000 personas adultas mayores a través de una mayor asignación presupuestaria anual. Por otro lado, denunciamos la disminución del presupuesto de inversión. ¿Cuántos centros de desarrollo infantil se podrían construir con la reducción de $9,695,956? Aproximadamente 18 centros de desarrollo infantil. ¿En qué se está dejando de invertir en salud al disminuir el presupuesto de inversión? ¿Cuánta distancia hay en la retórica del Gobierno nacional como abanderamiento al combatir la desnutrición infantil con la disminución del presupuesto de inversión en esta Secretaría? A pesar de que los ingresos del Estado con respecto a la materia petrolera han sobrepasado lo presupuestado, nos encontramos ya casi al finalizar el 2022, la ejecución presupuestaria es menor al 50% en general en todo el sector público. Nos preguntamos, ¿será la baja ejecución presupuestaria una estrategia del Gobierno nacional para la desinversión en políticas públicas y servicios esenciales que garanticen nuestros derechos? Con respecto a la garantía del derecho a una vida libre de violencia que se enuncia en la Constitución, se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Por esta razón, nos preocupa la disminución tanto en el presupuesto de gastos corrientes como de inversión en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Dónde quedan tantos discursos y compromisos después de los hechos vergonzosos dentro de la escuela de la policía? El pasado viernes, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, las mujeres en todo el territorio nacional nos tomamos las calles y las plazas para decir que cada 28 horas en el Ecuador nos están matando. Son 273 femicidios en lo que lleva el año 2022. Son por lo menos 196 hijos e hijas que quedaron en situación de orfandad este año. ¿Qué significa la reducción del presupuesto en un 46.50 en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuántas casas de acogida se podrían financiar con $3.424.078? ¿Qué pasa con las casas de acogida? Que hasta ahora no hay un pronunciamiento en firme de los recursos que se les debe asignar para su funcionamiento. La asignación presupuestaria para el 2023 con respecto a garantizar nuestra vida libre de violencia no va acorde a nuestra rabia e indignación. Exigimos a la Asamblea Nacional proponga al Ejecutivo un incremento del presupuesto tanto de la Secretaría de Derechos Humanos, así como todas las entidades del Estado a las cuales la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres otorga atribuciones. Nos permitimos hacer también otros aportes generales a la proforma. En cuanto a la composición de los ingresos, observamos que para los ingresos tributarios aún prevalece los impuestos regresivos como el IVA, que de acuerdo a la proforma prevé un incremento al 20% respecto al 2022, frente a otros impuestos más redistributivos como el impuesto a la renta, que proyecta un incremento tan solo del 4%. De la misma manera, con los ingresos previstos en la proforma no se contempla el cobro a los deudores del SRI. Pensar la economía desde los feminismos es pensar en distribuir y redistribuir la riqueza, pero también es cuestionar la idea de la acumulación infinita. Nos preocupan los ingresos por $1 millón en venta de activos. Esto claramente significa la privatización del patrimonio de la ciudadanía. Exigimos de parte de la Asamblea Nacional una postura firme en defensa del patrimonio nacional. Esta proforma presupuestaria 2023 tiene un plan anual de inversiones menor en 147.7 millones en relación al año 2022.
Este gobierno disminuye la inversión pública en una situación de deterioro de servicios públicos, de pobreza y de desempleo, de pésimo estado de carreteras, de grave inseguridad y violencia. Nos preguntamos, ¿cómo va a cumplir este gobierno con sus responsabilidades frente a la ciudadanía con este grave recorte de inversión pública? En bienes y servicios de consumo se evidencia una disminución del 66.12% en relación a agosto 2022. Esto impactará directamente en la adquisición de bienes de insumos y suministros necesarios para el normal funcionamiento del servicio público. La disminución de la inversión pública debe ser analizado también en el marco de la inseguridad que hoy afecta la vida de las y los ecuatorianos. Si bien el incremento presupuestario y de inversión en el Ministerio del Interior en cuanto al equipamiento de la Policía Nacional, este gasto exclusivamente resultará insuficiente para una solución integral a la grave crisis de seguridad y violencia que atraviesa el Ecuador, en regiones donde no existe presencia estatal o ésta se ha debilitado, donde no hay atención de salud, donde el acceso a la educación básica, bachillerato y superior se vuelve un privilegio de unas pocas personas, en donde no hay oportunidades de trabajo para nosotros los jóvenes. Seguirá manteniéndose como una opción de vida la vinculación a pandillas y bandas delictivas que les ofrecen ingresos y una sensación de pertenencia. Por estas y otras razones, demandamos a la Asamblea Nacional recoge estas observaciones sobre el presupuesto general del Estado, ya que las mujeres en el cotidiano sentimos la deuda histórica desde el Estado, Ejecutivo y Legislativo. El Estado y sus instituciones mantienen con nosotras. Como lo enunciamos desde nuestro ejercicio político, desde los feminismos y las organizaciones de mujeres, pero también lo enunciamos desde las organizaciones sociales que nos movilizamos en las calles, diciendo y haciendo, lección aprendida, pero para el Estado se les olvida, se les ha quedado grande. Las mujeres y los feminismos desde la acción colectiva y desde la Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador, espacio desde donde hoy hablo, estaremos vigilantes y desde la resistencia, pero desde la propuesta seguiremos irrumpiendo en todas las instancias del Estado, pero también interpelando a la sociedad, a los partidos políticos para construir un país a la altura de nuestros sueños. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Tamia Gabriela Esparza Quispe, de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad. A continuación, contaremos con la